Abramos nuestras Biblias a Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Estos van a ser los versículos del tema principal del sermón que viene. Let's open up our Bibles to Philippians chapter 2, verse 9 through 11. Philippians chapter 2, verse 9 through 11. Versículo 9 dice: Por lo cual Dios también le exaltó, hasta lo sumó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Therefore God also has highly exalted him, and has given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and those on earth and those underneath the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Le queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos están viendo por el medio de Facebook. Una vez más, estamos entrando en nuestra segunda hora de adoración a nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo. Y le queremos dar la bienvenida a todos ustedes nuevamente. Para todos ustedes quienes están con nosotros aquí presentes, le damos gracias a Dios por su presencia. Tenemos entre nosotros a hermanos y hermanas que estaban recuperándose en casa, pero que ya han regresado. Gracias a Dios que nos ha contestado nuestras oraciones y ya se encuentran nuevamente aquí con nosotros. También quiero anunciar, ¿verdad?, de que antes de que empecemos los sermones, hoy tenemos a nuestra hermana Erika, que anda celebrando, digo yo, nuevo año, pero es un cumpleaños, ¿verdad? Y le dije al hermano Reyes que no le podía trabajar ahora. Y inmediatamente me lleva con él, ¿verdad? Oí lo que tiene que decir el hermano. Ya oyó, hermano. Y también nuestros hermanos López, Víctor y Esther, están celebrando sus 36 años de casados. Bienvenidos, hermanos, y gracias por todo, ¿verdad?, lo que el Señor les ha concedido este momento. Y si acaso hay alguien más que está celebrando cumpleaños o aniversario, pues le felicitamos. No han llegado a mis oídos, ¿verdad?, si no lo mencionara, pero vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que así pueda ayudarnos en nuestro estudio en esta mañana. Vamos a orar. Eterno y bendito Dios, Padre Santo, le damos gracias en esta mañana por el privilegio, por la oportunidad que nos da, eterno Dios, de poder acercarnos hasta su trono, para pedirle, eterno Padre, primeramente, por todos aquellos quienes están celebrando un día especial hoy en esta ocasión. Le ruego pues, Padre eterno, que usted les ayude, les bendiga. Si es cumpleaños, gracias por un año más que les ha dado de vida. Y le ruego pues que usted les siga manteniendo con cuidado y con muchos años más, eterno Padre. Le ruego pues que si acaso es años de aniversario, eterno Padre, gracias por lo que usted ha hecho con ellos como pareja y que les siga ayudando, eterno Padre, con más años de comunión uno con el otro y de que se sigan gozando uno con el otro, eterno Padre. Esta mañana, Padre eterno, le queremos pedir también que esté con nosotros mientras que estamos preparándonos mentalmente para poder estudiar una porción más de su palabra. Le ruego pues que usted nos ayude para que así podamos entender y podamos, eterno Padre, no solamente llegar a ese punto, sino que al entenderlo podamos asimilarlo en nuestra propia vida. Gracias por todo. Heavenly Father, we are so thankful this morning for the opportunity that you give us
to come together as your children, Father, and to come together upon thy throne, to ask you those things that are very near to us in heart, Father, and that we have a desire for your fulfillment in whatever we ask, Father. We're so grateful for all of those that you have given them one more year of life. We're so thankful, Father, for those that you have given them years of togetherness, fulfilling their obligation one to another. And we ask, Father, that you will continue to be with them as they celebrate. This morning, Father, we're so grateful to also come before thy throne to ask you for those things that are needed as we open your holy book and we study from therein. We ask that you will be with thy servant, that I may be able to herald your truth, Father, in such a manner that all will understand, that all will come to a complete understanding, and in doing so, Father, that we may assimilate those things in our life according to thy will. We ask these things in the name of your Son, Jesus the Christ. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos todas estas cosas. Amén. Hoy es el último domingo del mes, el día 30 de enero. Y vamos a terminar con el tema que hemos ya empezado desde el principio de este mes. Una vez más, repito, el tema principal para este año es lo que Dios exige de esta congregación para el año 2022. Y claro que bajo ese tema principal que hemos escogido de Deuteronomios capítulo 10 y versículo 12, hemos escogido el tema que se encuentra en Filipenses capítulo 3 y versículo del 3 en adelante, extendiéndonos hacia lo que está delante de nosotros. Y hemos estudiado varios temas concernientes a esto. Y la razón en por qué hemos tomado este sujeto para este mes es porque es un mes en donde todo mundo ya está empezando un año nuevo y por lo tanto está meditando en las resoluciones, metas o visiones que él o ella quiere tener para este año de 2022. Pero queremos nosotros también entender que como congregación, como iglesia del Señor, necesitamos que considerar la importancia que es que nosotros como cristianos tengamos metas y visiones para no solamente personalmente para nosotros, sino también para la congregación de 2022. Es necesario que nosotros entendamos lo que la Biblia nos habla concerniente a esto, porque dice el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, en donde no hay profecía, y la palabra ahí, según los lexicógrafos, en donde no hay visión, en donde no hay meta, entonces el pueblo va a desvanecer, es decir, no tiene dirección, no sabe para dónde darle, no sabe para dónde va. Entonces es menester que nosotros personalmente y congregacionalmente, colectivamente, entiendamos estas cosas. Por lo tanto, hemos hablado concerniente a las metas, a la anticipación de Dios, a las metas y visiones que yo personalmente debo de tener, pero también las estrategias o estrategia que yo debo de implementar para poder llevar a cabo estas metas o visiones que me he propuesto en sí mismo. Y así pues vamos a recibir resultados. Es por esto que en esta mañana vamos a estudiar lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente, extendiéndonos hacia adelante la gloria. Y la gloria en referencia del resultado de todo esto. This morning, it is the last Sunday of this month, January the 30th, and we're going to conclude our theme that we have been looking at throughout the month of January. As you well know, we have the main theme for the congregation for the year 2022. It is a theme that's based on Deuteronomy chapter 10 and verse 12. It is there where Moses asks the people of God, what does God demand of thee? In other words, what is it that God is asking of his children? And we made that into a more personal statement, which is, what is God
demanding or asking of this congregation for the year 2022. And we begin to study a particular sub-theme concerning this for the month of January, which was based in Philippians chapter 3 and verses 13 and following. It is there the Apostle Paul is reminding himself and all of those of us that read that epistle that he has extended himself to the things that are before him, the things that are in front of him. And in doing so, we gather this subtitle in order for us to be able to understand that there are certain things that you and I have to think about in the month of January. It is an important month because it is a month where most of the world is trying to establish resolutions for themselves. It is a month where most of the people are trying to establish goals. They're trying to become better at what they do. They're trying to become a better person, a better family, and so forth. So therefore, they establish goals. They establish visions, not only in a personal matter, but a collective matter for the whole family. And therefore, it is important for you and I to understand what is it that the Bible teaches me personally and the congregation concerning these things. We go to the book of Proverbs, chapter 29 and verse 18. It is a book that makes a simple statement that without vision, the people of God will vanish. Without vision, without goals, the people of God will vanish. We need to have a direction in which way we're going, not only in a personal matter, but also in a collective matter. And this is what we have been studying. We have been studying what the Bible teaches concerning visions, concerning goals, concerning strategies to implement those goals or those visions. So this morning, we're going to continue with the last subject matter that I would like to study with you. And it is based on extending ourselves to that which is before us, our glory. And I make reference to the word glory because it is making reference to the results that we want to obtain by doing all of this in our life. It is not something that we're going to waste our time. It is something that's going to bring a result in my Christian life, not only individually, but also collectively as a congregation. Y por lo tanto, hermanos, le invito que abra sus Biblias a Gálatas capítulo 4, versículo 19, porque he ahí la primera cosa que miramos nosotros, que es la gloria. El texto que leímos de Filipenses, o que se leyó a nuestros oídos, Filipenses capítulo 2 y versículo 9 al 11, lo escogí como lectura para esta lección, simplemente para que usted entienda de que en la deidad miramos nosotros una meta, una visión. Y la meta y la visión fue establecida en la eternidad. Esto lo vemos claramente en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante. La meta era de enviar a Jesucristo al mundo para que así todo aquel que creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Esto lo declara Juan capítulo 3 y versículo 16. Esa era la meta. Y claro que en la meta, ¿verdad?, estaba incluido la muerte de Jesucristo para poder realizar la meta y la visión que se llevó a cabo en la eternidad. Y esto lo vemos claramente, ¿verdad?, en Juan capítulo 1, versículo 49. Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita todo pecado del mundo. Pero una vez que se vino a implementar la estrategia, miramos nosotros que resultó en gloria. Y la gloria, el resultado de Jesucristo, se lee del 9 al 11. En primeramente dice que fue sentado hasta lo sumo. Colosenses 3, versículo 1, Él se sentó a la diestra del Padre. Recibió un nombre sobre todo nombre. Él es nuestro Salvador. Él es Jesucristo, el Mesías, el ungido, en el cual nosotros ahora tenemos toda confianza que si permanecemos fiel a Él, vamos a ser salvos y heredar el reino, heredar el cielo. Y también miramos nosotros que toda rodilla se le iba a doblar bajo sus pies. Es decir, todos nosotros en un tiempo vamos a tener que aparecer ante el trono de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11,
para ser juzgados, porque Él es el varón que Dios, el Padre, ha designado. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, a todo mundo, a los vivos y a los muertos. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 15, nos enseña a nosotros todo esto. Solo que hay la gloria de Jesucristo. Pero vuelvo a repetir yo, ¿cuál es nuestra gloria? ¿Cuál es el resultado que usted quiere obtener durante este año de 2022? Ya que ha establecido sus metas, su estrategia o estrategias, y ya que las comienza a implementar. Y espero, hermano, que lo que nosotros hemos estado estudiando y comunicando domingo tras domingo, no solamente entre un oído y salga por el otro oído. Porque el problema no está en la predicación de la palabra, el quien lo está predicando, sino que está en usted. Y si usted sigue terco en no querer hacer nada para su propia vida, usted entonces ya tendrá que arreglar cuentas con Dios. Porque Dios quiere que usted sea una persona celosa de buenas obras y que crezca en su vida, no que se mantenga año con año haciendo lo mismo en la iglesia. No quiere Dios eso para usted. Él quiere que haya un crecimiento y que usted venga a ser un miembro productivo, un miembro que dé fruto. Como dice Lucas capítulo 9, versículo 62. Todo aquel que pone su mano en el arado no ve hacia atrás, sino que prosigue hacia adelante. Este es el propósito de todo esto. Entonces miramos nosotros que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 19 dice lo siguiente: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, cuando leí ese texto y pensando sobre lo que iba a comunicar hoy en esta mañana, sobre el primer punto, esto pues me vino a llamar la atención que el propósito de Dios es de formar Cristo en nuestra vida. Esto es lo que el apóstol Pablo y Bernabé hicieron en la región de Galacia. Usted recuerda bien que en Hechos capítulo 13, versículo 1, hasta Hechos capítulo 14, versículo 28, son dos capítulos que habla sobre el viaje misionero, el primer viaje misionero del apóstol Pablo juntamente con Bernabé en la región de Galacia. Y miramos nosotros que ahí se establecen 5 congregaciones. ¿Cómo sabemos que se establecen 5 congregaciones? Porque el texto o el contexto de estos versículos nos da a entender que se establecieron 5 congregaciones. Y la palabra que viene a afirmar esto se encuentra en 1 Corintios, capítulo 16 y versículo 1 en adelante, donde dice y habla concerniente a la ofrenda, donde dice el apóstol Pablo, y esto ordené en las iglesias, noten plural, varias congregaciones, en las iglesias de Galacia. Fue más que una. Pero este no es el punto que queremos estudiar. Solamente lo menciono para que usted pueda ver, ¿verdad?, lo que estoy diciendo y que sea confirmado con la palabra de Dios. El punto que quiero comunicar es de que el apóstol Pablo fue con la intención de formar a Cristo en la vida de ellos. Y lo viene a hacer por medio de la palabra de Dios. Esto lo confirma Colosenses capítulo 1 y versículo 28. En Colosenses capítulo 1 versículo 28 el apóstol Pablo dice lo siguiente a su trabajo. Dice, a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, al fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese era el trabajo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una meta, el cual él vino a implementar estrategias para poder llevar a todo hombre a ese punto, a que Cristo fuese formado en la vida de ellos. Y no fue nada de diferente en la región de Galacia. Pero lo que pasó en Galacia fue algo triste, que el apóstol Pablo fue y se establecieron 5 congregaciones con ayuda de Bernabé, pero él después de 2 años tuvo que regresar, apartarse de esa región y tuvo que regresar a Jerusalén a consecuencia de un problema que se había resultado
a través de la predicación del apóstol Pablo. Y esto lo leí en Hechos capítulo 15. Pero miramos nosotros que el apóstol Pablo le escribe a estas congregaciones porque ellos se habían desligado, algunos, no todos, se habían desligado de Cristo Jesús. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Es decir, se habían apartado de lo que Pablo había predicado y enseñado. Y a estos, a los cuales se desviaron, el apóstol Pablo les escribe, y también a los que están leyendo la epístola, cómo quisiera yo de nuevo regresar para continuar mi trabajo, mi obra de formar a Cristo Jesús en la vida de ustedes. El punto es este, que la gloria nuestra en establecer metas, visiones, estrategias, es de formar a Cristo en nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que entender que Cristo se debe de formar completamente en mi vida. Tengo yo que llegar al punto de pensar como Cristo. Tengo yo que llegar al punto de ver las cosas como Cristo las ve. Tengo que llegar yo al punto en donde debo de comunicar como Cristo comunicó. Hay una frase que usualmente la leo en diferentes lugares. ¿Qué es lo que haría Cristo en esta situación? What would Jesus do? Y cuando uno llega a tener la mente de Cristo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, uno entiende perfectamente qué es lo que Cristo llegaría a hacer en esa situación. Cuando alguien le habla con palabras ásperas, ¿cómo debe de responder? Cuando alguien lo envuelve en situaciones mundanas, ¿qué es lo que debe de hacer? Esto es el propósito. Y si acaso nuestras metas y visiones que estamos llevando a cabo no nos lleva a ese punto, entonces no son metas que nos van a ayudar en nuestra vida cristiana. Porque tenemos que llegar al punto. Muchos dicen, es imposible que yo llegue al punto, a la estatura de Cristo Jesús. Entonces hacemos las escrituras y Dios un mentiroso. Como dice, hermano, porque en Efesios capítulo 4, versículo que ya hemos leído, pero lo vuelvo a leer, dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que es posible que yo llegue al punto en como Cristo llegó. Se puede lograr este punto en mi vida. Pero la razón en por qué no se logra, sí, es verdad. Tenemos lucha contra el pecado. Cristo también tuvo lucha contra el pecado. Esto lo confirma Hebreos capítulo 4, versículo 15. Considere pues lo que dice la palabra de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús también las tuvo. El segundo argumento. Pero Jesús fue hijo de Dios. Entonces, ¿usted qué es? ¿Hijo de quién? De Dios. Pero Jesucristo fue de la naturaleza divina. Entonces, ¿usted de qué naturaleza es? Divina. Es lo que dice 2 de Pedro capítulo 1. Para usted que no entienda esto, déjeme leérselo. Dice 2 de Pedro, perdón. 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria e excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. ¿Es usted de la naturaleza divina? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo soy igual que Cristo en todo, es decir, Jesucristo fue tentado por Satanás, yo soy tentado por Satanás. Jesucristo participó en todo lo que nosotros participamos, es decir, en nuestra naturaleza humana. Entonces, ¿cuál es el problema? Si Cristo es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, ¿cuál es el problema?
Si Cristo tiene naturaleza divina y yo tengo naturaleza divina, ¿cuál es el problema? No tenemos ninguna excusa. Podemos llegar al punto a que Cristo se venga a formar en nosotros. Lo que no permite que Cristo se venga y llegar a formar en nosotros es de que nosotros somos perezosos. Y tenemos un enfoque diferente a lo que Cristo tiene. Oh, sí, es muy bonito decir, soy cristiano. Yo voy a la iglesia, yo hago esto. Pero cuando se llega a la realidad de poner en práctica las cosas que debemos de poner en práctica, no lo hacemos. Por eso Dios dejó a ciertas naciones en el Antiguo Testamento para probar a su pueblo, porque es bonito hablar, pero Dios quería saber qué era lo que estaba en su corazón. Y esto es lo mismo que dice primera a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4. Considere pues lo que dice primera a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Noten, que prueba nuestros corazones. El apóstol Pablo dice, yo no lo digo solamente para que caiga a oído de hombres y que se oiga bien, porque Dios lo sabe, el que prueba mi corazón. Dios sabe bien de lo que está saliendo de mis labios, está en mi corazón. Él entiende, Él es el único que entiende mi corazón, qué es lo que está en mi mente. Por lo tanto, una de las metas nuestras o resultados nuestros es de que lleguemos al punto de que Cristo sea formado en mi propia vida. Whenever we look at Galatians chapter 4 and verse 19, we notice there that the Apostle Paul is making reference to the fact that he wants the members of the church of Galatia to be able, he wants to go back and to be able to form Christ once again in them. Now, you need to understand the background of this verse in order to come to the conclusion of what is being said in the context. First of all, we notice that the Apostle Paul and Barnabas were chosen by the Holy Spirit, Acts chapter 13 and verse 1, to go to the first missionary trip. And the first missionary trip included the region of Galatia. We notice this when we read Acts chapter 13 and verse 1 all the way to Acts chapter 14 and verse 28. The Apostle Paul and Barnabas were able to establish 5 congregations in that region. How do we know that? Because within these chapters, we notice that there were 5 congregations that were established. Furthermore, there is a text, a verse that relates to us that there was more than one congregation in the region of Galatia. It is found in 1 Corinthians chapter 16 and verses 1 and following. There the Apostle Paul says, and this is what I have ordered to the churches in Galatia. Look at the word churches. It is in its plural form, making reference more than one. Therefore, it is conclusive that in the region of Galatia there was more than one church. And if you read the context of Acts chapter 13 and 14, you're going to notice there were 5 congregations. Well, within these congregations, the Apostle Paul went into this region doing the following. You read Colossians chapter 1 and verse 28. Therein you will read in that verse the purpose of the Apostle Paul. He taught all men in order for them to be able to reach the perfection in Christ Jesus. That's Christ being formed in them. It is the same thing that Galatians chapter 4 and verse 19 says. Well, Paul did this in the beginning, but something happened. Something happened that some of the members from the region of Galatia, from the congregations of Galatia, they were falling away from the truth. This is spoken of in Galatians chapter 5 and verse 4. And Paul writes a letter to them, and he mentions to the whole church, particularly to those people that have deviated from the truth, from the church. He tells them that he wanted to go back
in order to be able to form Christ again in them. You see, the Judaizers have made them fall back, and therefore Paul wanted to form Christ back in their life. Well, this is one of the goals that you and I need to understand, that we need to have in setting our goals and vision. This is one of the results. We want Christ to be formed in our life. We want Christ to be formed in our life, that whatever we think like Christ. Whatever we say or whenever we speak like Christ. Whatever our eyes see, that we see through the eyes of Christ. Whatever our mind thinks, that we think like Christ. You know, there's a phrase out in the world that says, what would Jesus do? And of course, making reference to the situation that is before them. What would Jesus do in this case? And that's a good phrase. A Christian should know right offhand, what would Jesus do? Because when Christ is formed in our life, we understand what Christ would do at that point. But some of us think that Christ cannot be formed in us because we are weak. You know, that's a Calvinistic doctrine, stating that we are weak and that we can never come to the perfection of Christ Jesus. That's a lie. You know why it's a lie? Because the Bible clearly states that we can come to a perfection. Matthew chapter 5 and verse 48, it says that be perfect like our Father in heaven is perfect. It is making a statement that we need to be perfect. And of course, like Christ is perfect. Ephesians chapter 4 and verse 13, it says that we need to reach the perfection of Christ. So we can come to be perfect like Christ. Christ can come to be formed in my life. But I know the arguments. Some people say, well, Christ didn't go through what we have gone through. That's a lie. Because Hebrews chapter 4 and verse 15 says that Christ was submitted to every temptation that you and I have. Every temptation. And second, we understand that he was put under that scrutiny, and he became a person with no sin in his life. So can we come to that point? Yes. We can come to that point. Second argument, people say, well, Christ is the Son of God. Well, aren't we the Son of God? Amen. Third argument, well, Christ was divine. Are we not divine? We are the sons of God. 1 Corinthians chapter 11 makes that statement. And also every other verse in the New Testament makes the statement that we are sons of God. And second or third, the Bible says that we are of a divine nature. 2 Peter chapter 1 and verses 1 to 3. We are divine nature. So if I can become like Christ, and if I am the Son of God, and if I am of divine nature, what's the problem? It's me. It's me. Because I am lazy and don't want to reach the point of Christ being formed in me. There's a lot of obstacles. The way that I think, the way that I do things, the way that I talk. But that can be corrected. Amen. But we choose not to make those corrections in our life. And we do the same things over and over and over and over again. We don't grow. We are stagnated in the same situation year after year. And we have a tendency of being like Eve, blaming somebody else. We blame other people for our faults. We blame other people for our misfortune. We blame other people for everything. And the blame has to start with us. But whenever we come to the formation of Christ within our life, that is not going to take place. Because we are going to think like Christ, we're going to act like Christ. And this is what Paul is saying in Galatians chapter 4 and verse 19. And this is what we want as a result. Personally, that's the result that I want. I want Christ to be formed in my life. I hope that you have that same desire and that you're looking for the same glory, the same result as the year 2022 comes to an end. Amen. As we reach the month of December, as you look back
and to see if you have fulfilled your goals, your visions, to see if you have grown. And if you're in the same place, stagnated, you're at fault, not God. You're at fault. La segunda cosa, hermanos, que miramos nosotros es concerniente al resultado que se debe de hacer o que se debe de manifestar implementando nuestras estrategias concerniente a nuestra meta o visiones. Se encuentra en el versículo 12 de Efesios capítulo 4. Dice, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Considere pues que no solamente Cristo se debe formar en mi vida, pero yo debo llegar a un punto en donde debo de edificar el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Entendemos? Edificar. ¿Cómo voy a edificar el cuerpo de Cristo Jesús? Primeramente empieza conociendo mi don espiritual. ¿Cuál es mi don espiritual? Dios nos ha dado un don. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice la palabra de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. ¿De quién? De Dios. Ministrelos a otros. Nos ha dado un don. Entonces, este don debo de conocerlo yo y lo debo de trabajar de tal manera que llegue al punto en donde yo pueda ser una persona que pueda producir edificación en el cuerpo de Cristo Jesús. Pregunta, ¿cómo ha edificado usted el cuerpo de Cristo Jesús aquí en Edinburgh, Texas? ¿Cómo ha edificado usted a esta congregación? Ay, hermano, es que yo soy una persona que soy muy tímido para hablar. Excusa. Excusa, porque donde quiera más lo hace. ¿Qué es lo que ha hecho para edificar el cuerpo de Cristo Jesús aquí? Porque este es nuestro propósito. Queremos edificar. ¿Y cómo viene la edificación? ¿Cómo es que viene la edificación del cuerpo de Cristo Jesús? Bueno, note lo que dice la palabra del Señor concerniente a nosotros. Primeramente, Efesios capítulo 3 y versículo 10 dice la palabra de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Conoce usted cuál es la multiforme sabiduría de Dios? Está hablando toda faceta de Dios, todo lo que cubre Dios. ¿Quién tiene la responsabilidad de edificar al cuerpo de Cristo Jesús? Yo. Conociendo toda la sabiduría de Dios, yo como iglesia, entonces doy el crecimiento al cuerpo de Cristo Jesús con la sabiduría de Dios. Segundo, miramos nosotros en Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Note lo que dice, para que si tardo, sepas cómo debe de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viva, de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo soy una columna y baluarte de la verdad. Debo yo como congregación enseñar toda la sabiduría de Dios, pero yo como individualmente, iglesia de Cristo, ¿debo de qué? Debo de sostener la verdad. Y al sostener la verdad, entonces es como yo doy crecimiento al cuerpo de Cristo Jesús. Ahí están dos cosas en cómo se puede edificar la iglesia. Ahora, mi pregunta es, ¿lo estoy haciendo yo? ¿Será eso un resultado de mi visión, de mis metas que yo me he puesto para este año de 2022? ¿Será? ¿Será un resultado? Tengo que llegar a ese punto. No me puedo quedar sentado en las bancas. ¿Por qué? Porque soy hechura de Dios. ¿Entendemos ese pasaje? Soy hechura de Dios por medio de Jesucristo, criado, dice ahí,
para buenas obras. Efesios capítulo 12, versículo 10. Criado para buenas obras. Y he mencionado 2 obras buenas de las cuales la Biblia nos enseña. Tito capítulo 2, versículo 14. Nosotros somos hijos de Dios que debemos ser celosos de buenas obras. Tito capítulo 3, versículo 1. Debemos estar listos, prestos para ser participantes de toda buena obra. Entonces, miro yo que estos textos me enseñan, ¿verdad?, de que yo debo de estar constantemente preparado para edificar el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Cómo? Ya enseñamos los versículos. ¿Será eso el resultado al cual quiero llegar? Si usted llega al año 2022, en el mes de diciembre, y aún todavía no ha llegado a ese punto en su vida, algo está pasando. Algo está pasando. Y no es Dios el culpable. Porque si acaso se permitieran los milagros, inmediatamente Dios te diera el poder para hacerlo, como lo hizo en el primer siglo. Pero hoy en día, lo que produce el querer como el hacer es la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Dios produce el querer como el hacer y lo hace por medio de su palabra. Porque Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra es viva y eficaz. Pero considere como Pablo lo pone en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice de la siguiente manera. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, noten, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No nos va a faltar nada. Nada. Y esa es la manera en cómo Dios ahora lo hace. Por medio de su palabra. Nos lleva a la perfección para que seamos participantes de buenas obras, para que no nos falte nada. Y claro, ¿verdad?, que esta inspiración que se nos viene, ¿verdad?, es una inspiración plenaria. Y con esta palabra simplemente quiero decir, ¿verdad?, que es una inspiración que tenemos la capacidad de citar textos, la Biblia, lo cual es infalible, no hay error en ella, pero todavía poseemos nosotros nuestras faltas, nuestro carácter. Es decir, podemos caer, podemos pecar, tenemos eso, ¿verdad? A eso me estoy refiriendo cuando uso la palabra plenaria. Eso fue la manera en cómo los apóstoles fueron inspirados. Fueron inspirados plenariamente. Ellos todavía tuvieron su carácter. Por eso Pablo pide, ¿verdad?, que él no sea un tropiezo y que no venga a caer para que otros también caigan. Y por eso miramos que Pedro cayó y falló y pecó, que tuvo que Pablo reprenderlo. Vemos todos estos fallos en los apóstoles, porque fueron inspirados plenariamente. Pero vienen aquellos y dicen, bueno, tú hablas de inspiración, mira estos bárbaros lo que hicieron. Sí, lo hicieron porque tuvieron todavía su carácter, todavía su voluntad, libre albedrío, podían hacer decisiones, pero cuando se llegó cosas de la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron infaliblemente. No hubo ningún error en ellos. A eso me estoy refiriendo. Entonces nosotros podemos llegar a ese punto también en nuestra vida. Es posible, pero todo está en querer, en que nosotros podamos llegar a ese punto. And finally, brethren, we notice that the second thing that has to be or has to become as a result, the glory of our visions, our goals, implementing our strategies, is that we come to the point that we become edifiers of the body of Christ. This is written in Ephesians chapter 4 and verse 12. That we can edify the body of Christ. Not only that Christ becomes formed in me as a person, but that we can become the edifiers of the body of Christ.
The body of Christ has to be edified. And it's edified by us. Once we know our ministry, once we know our gift that God has given us, 1 Peter chapter 4 and verse 10, then we work diligently in order to use that gift to provide edification for the body of Christ. That's my purpose in life. And once I do that, the body of Christ is going to be edified. Let me ask you a question. How has this body been edified by you up to this point? How have you edified the congregation? And let's not go 1 year back. How have you edified the congregation since January the 1st? How have you edified the congregation? And if you have not edified the congregation, that means that you're not at that point. But I know the excuse. You know, we give excuses not to be participants of what our responsibility is as a Christian. But there's no excuse. You know, as a church, and when I talk about the church, I'm talking about individuals because we are the church. As a church, according to Ephesians chapter 3 and verse 10, I have the responsibility to communicate the multiform wisdom of God. You know what that involves? That's a lot of information. The multiform wisdom of God. And according to 1 Peter chapter 2 and verse 9, I have the responsibility as a church to be able to teach the virtues of God. That involves a lot. And third, I have the responsibility to be the upholder of truth. That's what 1 Timothy chapter 3 and verse 15 says. Notice the three responsibilities. And all of those responsibilities will take us to edify the congregation, to edify the church. That's the point that I need to reach. And when I fulfill all my goals, all my visions, and implement my strategies, by the end year of 2022, December, I need to see something tangible in my life doing this. That's what God wants from me. And if we were to function in that manner, growth comes quickly. Because people want to believe, people want to belong to something that's active, something that is moving. People don't want to belong to a dead congregation. People don't want to belong to something that's stagnated. People don't want to belong to a congregation that's going nowhere, just fighting among themselves. They don't want to be part of that. They want to be part of a congregation that's active, that the wisdom of God is being demonstrated, that every member is clicking, that every member is doing its own work, that you don't have to be pushing, that you don't have to be telling. Everybody is doing their own work. That's the result I want to see in my life. I don't want to wait in my elders to tell me what I need to do. I want to do it before they tell me. I have a mind that I can think for myself, that I know that when I see something needs to be done, and if it requires the permission of the elders, I go to them and ask, can we do this? And yes, let's go forward. That's what we want to reach in life. Hermanos, espero que esta lección esta mañana, ¿verdad? Al terminar este tema, extendiéndonos hacia adelante, haya sido una de beneficio para todos nosotros. Esta mañana, antes de terminar la lección, quiero dar oportunidad a cualquier persona en esta mañana. Primeramente, recuerde que si acaso usted todavía no ha sido lavado con la sangre de Cristo Jesús en las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados, es algo urgente en su vida. Nosotros no queremos forzarlos a que hagan esto, pero sí queremos enseñarle la urgencia que existe en esto. La urgencia la miramos nosotros en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 1 en adelante. La miramos también en Hebreos capítulo 4, versículo 15 en adelante.
la urgencia de oír el Evangelio, no solamente de oír, pero de creerlo, y al creerlo, llegar a un arrepentimiento, a una confesión y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Si usted está listo o lista en esta mañana para hacerlo, nosotros estamos listos para ayudarle. Si en esta mañana se encuentran miembros del cuerpo de Cristo Jesús, que al escuchar estas lecturas, pues me tengo que poner a trabajar, me tengo que poner a hacer algo, y necesita la ayuda de Dios, queremos orar por usted, hermano, por usted, hermana. Queremos ayudarle, no hacer su trabajo, no hacer lo que le debe de que responde a usted, pero ayudarle, pidiéndole al Señor que nos ayude para que juntos podamos trabajar y lograr ese punto. Si quiere si quiere rededicar su vida a Cristo y empezar de nuevo y decir, Señor, desde este momento en adelante yo quiero hacer trabajo, yo quiero hacer lo que debo de hacer en mi vida. Estamos listos para orar por usted. No que nosotros seamos mejor que usted, pero la Biblia dice que oremos uno por los otros. Cualquier que sea nuestra necesidad en esta mañana, estamos listos para ayudarle. Mientras nos ponemos de pie,